Lo que está pasando en el mundo siempre nos deja con la boca abierta. Si crees que el antisemitismo es cosa del pasado, quédate conmigo porque lo que estás a punto de escuchar demuestra exactamente todo lo contrario. Antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. Este contenido tiene un propósito educativo, histórico y bíblico. Las citas y referencias que escucharás a continuación se presentan únicamente para denunciar el odio, exponer sus consecuencias y condenar toda forma de violencia y antisemitismo. Este video no promueve ideologías extremistas, racistas ni de odio, al contrario, busca recordar la historia, honrar la vida humana y afirmar que el mandato bíblico de amar al prójimo está más vigente que nunca. Cualquier intento de justificar el odio contradice tanto la verdad histórica como la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Así es de que quédate hasta el final porque esto acaba de comenzar. El odio que llevó a desvivir a 6 millones de judíos no ha desaparecido, solo cambió de rostro. Hace unos días volvió a desvivir en Australia. Antes lo hizo en la Alemania nazi y hoy está creciendo otra vez ante nuestros ojos mientras muchos guardan silencio. Este no es un video cómodo, es un video necesario porque cuando el mundo olvida la historia, el odio siempre vuelve y nunca viene solo. Por eso te invito a que te quedes en este video porque lo que te voy a presentar el día de hoy te va a dejar con la boca abierta. Bienvenido a este canal, Debates Bíblicos. Vivimos en un tiempo muy peligroso porque el amor en muchos está terminando y esto que ha sucedido es un reflejo claro de las señales de los tiempos finales. Pero pon atención a lo que te voy a decir a continuación. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos en los que el odio vuelve a levantar la cabeza sin vergüenza. Un odio que la historia ya debería haber sepultado, pero que sigue respirando, el antisemitismo. Yo quiero decirlo desde el inicio con absoluta claridad. Esto no debería de estar ocurriendo. No después del Holocausto. No después de millones de muertos. No después de que el mundo viera hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano cuando se aparta de Dios. Y sin embargo, hoy volvemos a ver señales alarmantes que nos recuerdan que el corazón humano pues está sin freno moral y que puede volver a repetir los mismos errores y horrores que han repetido a lo largo de la historia. Hace apenas unos días en Australia, personas inocentes perdieron lamentablemente la vida en un ataque motivado por odio. No fue una tragedia cualquiera, fue un acto dirigido, intencional, cargado de desprecio hacia un pueblo específico, hacia los judíos. Familias quedaron destrozadas, comunidades enteras quedaron marcadas por el miedo y una nación volvió a experimentar el dolor que deja la violencia ideológica. Personas salieron de sus casas y no regresaron. No porque no quisiesen regresar, sino porque ya no pudieron. Y cuando una sociedad permite que alguien sea desvivido por su identidad, esa sociedad ya ha cruzado una línea muy peligrosa, muy delgada. Por eso, en este día tenemos que abrir todos nosotros nuestros ojos y mirar en dónde estamos parados. Algunos intentarán minimizar estos hechos diciendo que son casos aislados, que son problemas lejanos, que no nos afectan directamente. Pero la historia demuestra todo lo contrario. El odio nunca se queda en un solo lugar. Nunca se conforma con una sola víctima. Siempre comienza con palabras, con burlas, con deshumanización y termina con violencia abierta. El antisemitismo funciona así. Primero se normaliza el desprecio, luego se justifica la agresión y finalmente se celebra la eliminación del otro. Australia no es una excepción, es una advertencia. Es el resultado de un clima global donde el odio vuelve a ser tolerado. Nada de esto surge de la nada. El antisemitismo tiene raíces profundas, históricas y espirituales. Cuando el ser humano deja de ver al otro como prójimo y comienza a verlo como un problema, como una amenaza o estorbo, el mal ya ha comenzado a avanzar. Hoy vemos cómo se señala, se acusa, se culpa colectivamente al pueblo judío repitiendo patrones que ya
demostraron ser mortales. Y lo más peligroso es que muchos no lo reconocen como odio, sino como una opinión. Pero cuando el odio se disfraza de discurso aceptable, la violencia está a la vuelta de la esquina. Y hoy, como siempre, tenemos que levantar la voz porque el silencio nunca ha detenido el mal. Callar frente al antisemitismo no es neutralidad, es complicidad. La historia nos enseña que cada vez que este odio fue ignorado, el resultado fue trágico. Lo que ocurrió en Australia debe sacudir nuestra conciencia y obligarnos a mirar de frente una verdad incómoda. El mundo no aprendió lo suficiente del pasado, lamentablemente. Y si no entendemos de dónde nace este odio, si no lo confrontamos con verdad, memoria y convicción moral, estaremos condenados a repetir capítulos oscuros que ya cobraron demasiadas vidas en el pasado. Para entender hasta dónde puede llegar el antisemitismo, tenemos que mirar de frente a la Alemania de Adolf Hitler, un país humillado tras la Primera Guerra Mundial, sumido en crisis económica, desempleo y resentimiento nacional. En ese caldo de cultivo, Hitler buscó un culpable visible, un enemigo el cual señalar. Él eligió al pueblo judío, no con argumentos, sino con deshumanización. Cuando un líder comienza a presentar a un grupo humano como enfermedad, como plaga, como algo que debe ser extirpado, la violencia no se tarda en llegar. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Él escribió lo siguiente: quien cautelosamente abriese el tumor habría de encontrar algún judío. Esto es tan fatal como la existencia de los gusanos en los cuerpos putrefactos. Estas palabras no son retóricamente inocentes. Aquí el judío deja de ser persona y pasa a ser comparado con un tumor, con gusanos, con putrefacción. Esto es clave. Antes de matar, de desvivir, el odio siempre deshumaniza. Nadie extermina a quien considera plenamente humano. Este lenguaje preparó a toda una nación para aceptar reyes raciales, expulsiones, campos de concentración y finalmente cámaras de gas. El genocidio comenzó primero en las palabras. A medida que Hitler consolidaba su poder, el antisemitismo dejó de ser solo discurso y se convirtió en una política de Estado. Los judíos fueron excluidos de trabajos, universidades y vida pública. Se les acusó de corrupción moral, decadencia social y conspiración. Alemania no solo estaba perdiendo su humanidad, estaba entrenando a su población a odiar. Cuando el Estado enseña a despreciar, el pueblo aprende rápido. El nazismo no apeló a la razón, apeló al miedo y al asco. Y cuando una sociedad aprende a sentir repugnancia por otro grupo humano, el siguiente paso es justificar su eliminación. Y eso fue precisamente lo que experimentó la humanidad en aquel tiempo. Y eso es precisamente lo que se vivió hace algunos días. Algo parecido a lo que ha vivido ya la humanidad. La historia se repite y se repite y se vuelve a repetir, lamentablemente. Hitler también escribió: cuando al lado de dicha inmundicia física se descubrían las suciedades morales, mayor era la repugnancia. Aquí el odio se profundiza. No solo se acusa al judío de ser inferior físicamente, sino de ser también moralmente corrupto. Esto justifica persecuciones, confiscaciones y violencia. Porque si el otro es visto como inmoral, entonces cualquier abuso parece legítimo. Así se cerraron negocios judíos, se separaron familias y se normalizó el mal. El antisemitismo siempre funciona igual. Primero acusa, luego aísla y finalmente destruye. Nada de esto fue accidental. Fue un proceso cuidadosamente construido y debemos de tener cuidado. Con el avance del régimen nazi, el odio se volvió sistemático. Las leyes de Nuremberg institucionalizaron la idea de raza, separando a los seres humanos según sangre.
Ya no importaba la conducta, la fe o la nacionalidad, solo el origen. Esta visión eliminó cualquier posibilidad de convivencia. Para el nazismo, el judío no podía cambiar, no podía integrarse, no podía vivir. Era un enemigo biológico. Cuando una ideología niega la dignidad humana desde la sangre, la única salida lógica para ellos es la erradicación total. Y eso fue precisamente lo que vivieron esas personas. Lo que estamos analizando el día de hoy es maldad pura. Hitler escribió lo siguiente: la raza no radica en el idioma, sino exclusivamente en la sangre. Esta frase selló el destino de millones de judíos. Si todo está en la sangre, entonces no hay ninguna clase de convivencia, de conversión, de humanidad compartida con los judíos, solo la eliminación. Y así llegamos a los campos de exterminio, a los trenes de la muerte, a 6 millones de judíos desvividos. Yo digo esto con toda claridad: estas ideas no solo fueron erróneas, fueron demoníacas, perversas, y no se deben de repetir nunca jamás en la historia de la humanidad. Y cada vez que el antisemitismo reaparece el día de hoy, pues está caminando exactamente por el mismo sendero que ya condujo al genocidio del pasado. Después del Holocausto, el mundo dijo nunca más. Pero la realidad es que el antisemitismo no murió, solo cambió de forma. Hoy ya no siempre se expresa con uniformes o símbolos nazis, sino con discursos disfrazados de justicia, con teorías de conspiración, con acusaciones colectivas y con un desprecio que se normaliza en medios y redes sociales. El odio moderno es más sutil, pero no menos peligroso. Porque cuando una sociedad vuelve a señalar al judío como el culpable de los males del mundo, está reactivando exactamente la misma lógica, el mismo espíritu que ya condujo a la tragedia del pasado. Lo que se ha vivido recientemente en Australia es una prueba clara de ello. No fue solo un acto violento, fue una manifestación visible de un clima de odio que se viene gestando desde hace tiempo. Palabras que se toleran, burlas que se justifican, ataques verbales que se minimizan, hasta que finalmente alguien toma un arma. El antisemitismo nunca aparece de repente, siempre es el resultado de una escalada. Y cada ataque en cualquier parte del mundo nos recuerda que este veneno sigue circulando y que ningún país está exento cuando se deja crecer el odio sin confrontarlo. Aquí es donde debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué hemos aprendido realmente? Porque la historia demuestra que cuando el antisemitismo vuelve a ser aceptable, toda la sociedad comienza a degradarse. Hoy el judío es atacado, mañana será otro grupo. El odio nunca se queda con una sola víctima, y por eso este tema no es solo un asunto judío, es un asunto humano, moral y espiritual. El desprecio por la vida de otra persona revela una profunda crisis espiritual y de valores. Cuando se pierde el respeto por la dignidad humana, se abre a la puerta de todo tipo de violencia. Frente a este panorama, la Escritura habla con claridad absoluta. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento no es opcional ni selectivo. No depende de etnia, cultura o de religión. El prójimo es todo aquel que está frente a ti. El nazismo ignoró este principio. El antisemitismo moderno también lo ignora. Cuando se deja de amar al prójimo, el corazón se endurece y el mal avanza sin resistencia. La falta de amor no es neutral, es el terreno donde el odio florece. Y como creyentes no podemos olvidar que el pueblo judío ocupa un lugar central en la historia de la salvación. Dios hizo pactos con Abraham, Isaac y Jacob. De Israel vino la ley, los profetas, el Mesías y las promesas. Jesús mismo fue judío. Atacar al pueblo judío no es solo una injusticia histórica, es una rebelión en contra del plan salvífico de Dios. Por eso el antisemitismo no es simplemente un problema social, es un problema espiritual, diabólico, profundo, que está contaminando la mente de las personas. Y mientras el mundo justifica el odio, nosotros estamos llamados a levantar la voz
y defender la verdad bíblica frente al odio que se está fomentando en el mundo entero, porque Australia ha sido testigo de ese odio. La escritura es contundente cuando habla del pueblo de Israel. Dios no habla con ambigüedades ni con dobles intenciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Israel ocupa un lugar central en su plan. Su Dios prometió a Abraham una descendencia, una tierra y una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas de Dios no dependen de la fidelidad humana, sino del carácter eterno de Dios. Cuando el mundo acusa, desprecia o persigue a Israel, está ignorando que Dios mismo se ha comprometido con ese pueblo mediante pactos irrevocables, que ninguna persona va a poder quitar de en medio. Solamente Dios pone y solamente Dios quita. El apóstol Pablo refuta contundentemente y deja claro en Romanos capítulo 11 cuando él pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es firme y directa, sin espacio para dudas, en ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Aunque haya disciplina, aunque haya incredulidad temporal, el propósito de Dios permanece. Israel sigue siendo amado por causa de los padres. Y esto no es teología opcional. Es una verdad bíblica, señores. Cualquier doctrina que enseñe que Dios terminó con Israel contradice abiertamente la Escritura y distorsiona el plan redentor de Dios. Y no podemos negar nada de eso. Las palabras de Dios se van a cumplir. Dios mismo declaró en Jeremías que mientras exista el sol, la luna y las estrellas, Israel seguirá siendo nación delante de él. Eso significa que atacar al pueblo judío no es solo atacar a personas, es desafiar la fidelidad de Dios. El antisemitismo ignora esta verdad eterna y por eso siempre fracasa, aunque deje destrucción a su paso. Las promesas de Dios no pueden ser anuladas por ideologías, gobiernos o movimientos de odio. Israel ha sido perseguido, dispersado y atacado, pero nunca destruido, porque Dios sigue siendo su guardador y ningún ser humano va a poder detener el plan perfecto de Dios. Yo quiero cerrar con claridad y responsabilidad delante de Dios. El antisemitismo es pecado, es rebelión contra Dios, es desprecio por el prójimo y ceguera ante la historia. Lo que vimos en el nazismo, lo que vemos hoy en Australia y en otras partes del mundo es una advertencia. Cuando el amor desaparece, el odio gobierna. Pero nosotros estamos llamados a algo más alto, a recordar, a denunciar el mal y a orar los unos por los otros, porque Dios no ha desechado a su pueblo. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que someternos a lo que dice la Escritura, nos guste o no nos guste. Dios es grande, Dios es poderoso. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hemos visto algo que incomoda, pero que no puede ser ignorado. El antisemitismo no es un error del pasado, es una advertencia del presente. Lo vimos en la Alemania nazi, donde las palabras de odio prepararon el camino para desvivir a millones. Lo vimos hace unos días en Australia, donde ese mismo odio volvió a cobrar vidas inocentes. Y lo seguimos viendo cada vez que se normaliza señalar, despreciar o culpar a un pueblo entero por los males del mundo. La historia es clara. Cuando el ser humano se aleja de Dios, el prójimo deja de ser prójimo y se convierte en enemigo. Y cuando eso ocurre, el mal avanza sin resistencia, pero la Escritura también es clara. Dios no ha desechado a su pueblo. Las promesas de Israel siguen firmes, vivas e irrevocables. Quien ataca al pueblo judío no solo ataca a personas, desafía la fidelidad de Dios mismo. Esto no es solo un llamado a recordar, es un llamado a posicionarse. El silencio frente al odio siempre favorece al opresor. Amar al prójimo no es una emoción, es una responsabilidad delante de Dios.
Y en un mundo donde el odio vuelve a levantar la voz, nosotros estamos llamados a levantar la verdad con la palabra de Dios. Porque Dios sigue siendo fiel. Israel sigue siendo parte del plan perfecto de Dios. Y mientras el mundo repite errores antiguos, nosotros debemos ser una generación que diga con convicción, nunca más. No desde la política, sino desde la palabra de Dios, de la escritura perfecta, que nos ayuda a nosotros a seguir adelante y entender las verdades de la palabra de Dios.